Bueno, hoy veremos biofísica de membrana, pero la clasecita pasada les dejé como de que ejercicios de revisión. Tal vez no los hicieron, tal vez alguna persona sí, pero vamos a checarlo para que pues vayan haciendo como esta repetición y así, para que se acuerden un poquito de los conceptos de la clase pasada. Entonces vamos a checarlos, ¿va? Para sí, que sí se los pueden llegar a preguntar, ya sea sus profes o en el DEPA. Lo que tienen que saber es que, pues, el agua va a ir hacia donde hay más partículas y ya con esa lógica pueden resolver todo eso, ¿va? Entonces, primero veamos el primer ejercicio que es como el más simple. Como dice, expansión gana agua el compartimento y contracción pierde agua el compartimento. Y pues la gráfica representa intracelular y extracelular. Esta la saqué del Gaiton, ¿ok? Entonces, primer ejercicio, añades agua a un paciente y pues que añades cloruro de sodio isotónico. ¿Qué significa que sea isotónico? Que pues tiene la misma osmolaridad que de la que tiene nuestro compartimento, nuestras células, nuestro volumen extracelular. Por lo tanto, ni va a jalar agua, ni va el otro compartimento a jalar agua, es decir, ninguno de los dos va a perder agua. Por lo tanto, lo único que estás haciendo es inyectarle agua a este compartimento, que es el extracelular. Por lo tanto, la grafiquita se vería algo así. ¿Por qué? Pues porque estás nada más inyectando líquido, como si pasaras, no agua, ¿no? Pero como si transfundieras sangre, pues tu célula no se va a hinchar porque no está perdiendo agua. Bueno, no se va a explotar tampoco, pues porque no está ganando agua. Entonces, eso significa añadir una solución isotónica. El segundo ejercicio, aquí añades una solución hipotónica. Entonces, ¿qué va a pasar con el segundo ejercicio? Primero, como es hipotónica, ahora sí es literal como si le agregaras agua sin ningún soluto, sin ningún electrolito, nada. Entonces, primero es como si estuvieras diluyendo tu volumen extracelular, tu sangre, ya que estás añadiendo pura agua y el sodio que tenías en tu volumen extracelular como tal, pues no se está haciendo menos, pero lo estás diluyendo si lo ves como por litro. Entonces tu osmolaridad va a disminuir. Ahora, como pues estás agregando volumen, esto va a aumentar. Entonces en este compartimento tienes menos osmolaridad y tienes menos volumen. Pero, ¿qué va a pasar con el intracelular ahora, que es el rojo? Recuerden, el agua va de más, pues cantidad de soluto a menos. Entonces, como aquí tu soluto está normal y aquí está diluido, el agua va a pasear hacia este lado. Por lo tanto, tu gráfica se va a ver algo así. Esto de que me estoy saliendo, pues porque está pasando agua. Y como está pasando agua, estás diluyendo también este. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿qué está pasando con los dos compartimentos? Pues primera, el extracelular está sufriendo una contracción porque pues está perdiendo agua y el intracelular está sufriendo una expansión. Y pues ambas son hipoosmolares. ¿Por qué? Pues porque ambas están como diluyéndose debido a la solución que le estás pasando. Entonces, esta es del hipotónico. Si quieren que repita alguna o así, me dicen, ¿va? Y por último, añades a un paciente hipertónico. Primero, pues de entrada, cuando lo estás añadiendo al líquido extracelular, ni modo que inyectes cada célula, pues estás aumentando el volumen, ¿no? Y cuando te dice que es hipertónico, estás aumentando la osmolaridad. Entonces, tu compartimento extracelular se vería así. Y ahora, ¿qué va a pasar con el compartimento intracelular? Como aquí tienes, pues, partículas, por así decirlo, en concentración normal. Y aquí tienes ahora muchísimas partículas por la solución que pasaste. El agua va a ir hacia acá. Por lo tanto, este compartimento va a perder volumen
se va a concentrar pues, estas partículas que teníamos como tal, es decir, estas, y por lo tanto va a aumentar la osmolaridad. Entonces, este compartimento, el intracelular, está sufriendo una contracción hiperosmolar porque pierde agua, pero como pierde agua y no solutos, pues hay más solutos por volumen de agua. Y este compartimento está sufriendo una expansión hiperosmolar. ¿Por qué? Pues porque le estás pasando solutos y le estás pasando agua. Entonces, estos son los ejercicios de revisión. ¿Alguna duda de esto? Está medio confuso, pero pues si quieren repito alguno. ¿Dudas? ¿Todo bien? Va. Y ahora sí, veamos el tema que toca hoy. Hoy toca biofísica de membrana, ¿vale? Un pequeño resumen de la clase pasada. Este no es un resumen como tal de la clase pasada, sino como lo que usaremos de la clase pasada para aplicarlo en esta clase, ¿va? Entonces recuerden que la sodio-potasio ATPasa saca 3 sodios y mete 2 potasios. Eso ahorita lo retomamos. Que los iones siempre van de mayor a menor concentración y que el líquido extracelular tiene mucho cloro y tiene mucho sodio y que el intracelular tiene mucho potasio. Con saber eso ya van a entender la mayoría de la clase, ¿va? Y ahora sí, biofísica de membrana. Con este tema, siento que muchas veces el conflicto es como de ¿qué rayos estoy viendo? No estoy entendiendo nada. Y para eso es que les puse este apartado, no viene como tal en su temario, no tienen que aprenderse nada, nada más es como una introducción a la clase, ¿va? Siento que siempre es como muy fácil visualizar esta señalización o cuando les dicen comunicación entre células, siempre piensan de que una hormona viaja por la sangre y esa hormona se pega a un receptor y ese receptor viaja al núcleo y hace algo. Siempre nos quedamos como así y siento que es muy fácil visualizar esta idea. Esta clase nos habla de cuando estamos generando comunicación entre células, pero no, definitivamente no van al núcleo, ni pues es por hormona siempre. Entonces nos habla como de esta parte de comunicación que siempre se suele dejar de lado. Lo que les decía es esto, ¿no? De que visualizas de que esta hormona, la que sea, la que quieran, viaja por la sangre, llega a la célula, se pega a un receptor y este receptor va al núcleo y esa célula ejerce una función. Pero pues la mayoría, si no es que casi toda la comunicación entre células no es así, sino que es por iones, ya sea sodio, ya sea cloro, ya sea potasio. Los iones nos van a traducir señales, la célula va a captar esos señales, ese aumento de iones o esa disminución de iones y va a generar una respuesta. Y eso es lo que ejemplifico acá, que tiene como pueden ser hormonas, pueden ser neurotransmisores, y eso puede abrir un canal para que entren o salgan iones, ¿ok? Entonces, para eso estudiaremos todo sobre iones y todo sobre cómo entran y salen esos iones en esta clase, ¿va? Entonces, ¿qué veremos? Si recuerdan de la clase pasada, les había explicado que esto es diferencia de concentración. Entonces, esto se refiere a un gradiente químico. ¿Qué es el gradiente químico? Pues lo que les repito a cada rato, de que las moléculas van de mayor a menor concentración por energía cinética y pues tenemos muchísimos tipos, ¿no? De que difusión simple, difusión facilitada, transporte activo primario, transporte activo secundario, ósmosis. Todo lo que vimos en la clase pasada es gradiente químico y todo lo que veremos en esta clase es el gradiente eléctrico. El gradiente eléctrico, como pues generalidad, tenemos aniones y tenemos cationes. Los aniones tienen carga negativa y los cationes tienen carga positiva. Recuerden los opuestos, las cargas opuestas se atraen
y las iguales se repelen. Esos conceptos los estaremos usando, entonces ténganlos en cuenta, ¿va? Primero, quiero darles como esta partecita que es sobre la sodio, potasio, TPasa y su importancia. Recuerden, tenemos el líquido extracelular, tenemos el líquido intracelular y tenemos la sodio, potasio, TPasa. ¿Qué es lo que hace la sodio, potasio, TPasa? Va a agarrar los sodios que tenemos en el intracelular, que son tres, se van a pegar a la bomba y van a agarrar los potasios que tenemos en el extracelular y se van a pegar a la bomba y los va a intercambiar. La sodio-potasio TPasa es la causante de que tengamos como este gradiente que tenemos, porque recuerden que afuera tenemos muchísimo sodio y adentro tenemos muchísimo potasio. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimas bombas sodio-potasio TPasa en muchísimas células haciendo esto, sacando sodio, sacando sodio, sacando sodio y metiendo potasio, metiendo potasio. Entonces hace que afuera haya mucho sodio y adentro haya mucho potasio. Eso es como lo que nos forma gradientes y eso es lo que nos forma la diferencia de cargas, ¿vale? Quédense con eso y ahorita volvemos. Como tip, recuerden que sodio tiene S de sale. Entonces así no se les olvida y así como que hacen relación con lo que veremos. Tenemos el primer concepto que es el potencial de membrana. El potencial de membrana básicamente se refiere a la diferencia. Ajá, es la diferencia de carga a los lados de la membrana, es decir, en el lado extracelular y en el lado intracelular. Supongamos esto es extracelular y esto es intracelular. La diferencia de cargas entre estos es el potencial de membrana. Siento que es más fácil explicarlo si lo ven como exclusivamente fijándose en el interior. Por ejemplo, supongamos en un experimento que literalmente es lo que hicieron, mides el voltaje de este lado y mides el voltaje de este lado. Lo que hacen, pues es una diferencia, recuerden, una diferencia es una resta, compararlas. Entonces, lo comparan y lo que vieron es que dentro de la célula, respecto al voltaje afuera de la célula, era más negativo. ¿Significa que sea negativo este voltaje? Pues no exactamente, pero muchas veces en los libros leerán que el voltaje es negativo, el voltaje dentro de la célula es negativo. ¿Por qué? Porque es más negativo respecto al exterior, ¿ok? Entonces, el potencial de membrana básicamente es eso. Tenemos algo llamado potencial de membrana en reposo, que básicamente se refiere al potencial de membrana cuando nuestra célula no... Y ese potencial de membrana en reposo será negativo. Y pues cuando decimos que es negativo es porque es más negativo que el exterior. También podemos decir que hay potencial de membrana más positivo que el del exterior, pero eso en como situaciones especiales que veremos. Pero mientras quédense con que el potencial de membrana en reposo de una célula siempre, siempre, siempre será negativo. Ahorita veremos por qué. Tenemos este concepto de fuerza impulsora que nos habla de los gradientes. ¿Qué es una fuerza impulsora? Básicamente es lo que hace que nuestras moléculas, nuestros iones se muevan de un lado o de otro. Entonces, ¿de qué depende? Del gradiente químico y del gradiente eléctrico. ¿Esto por qué? Recuerden que las moléculas siempre van de mayor a menor concentración. Se cansarán de escucharlo, pero para que no se les olvide, ¿va? Entonces, supongamos tenemos esta molécula de sodio, tenemos muchísimo sodio afuera, es decir, 142.000 equivalentes de sodio.
Eso irá de mayor, que son esos 142, a menor, que son 10.000 equivalentes de sodio que tenemos dentro de nuestra célula. Entonces, nuestro gradiente químico, lo pondré de azul siempre, hará que el sodio se quiera meter a la célula. Veamos el del potasio. El gradiente del potasio, pues adentro tenemos muchísimo potasio, que son estos 140.000 equivalentes, y afuera tenemos 4. Nuestro gradiente hará que el potasio salga. Y por último del cloro, pues tenemos mucho cloro, que son esos 103, y poquito cloro adentro, que son esos 4. Por lo tanto, el gradiente químico hará que este cloro entre. Pero, aparte de el gradiente químico como fuerza impulsora, tenemos el gradiente eléctrico. Ahora, como les acabo de decir, dentro de nuestra célula hay un voltaje negativo. Por lo tanto, ese voltaje negativo será lo que guiará nuestro gradiente eléctrico. Por ejemplo, este lo pondré pues de amarillo. Por ejemplo, el sodio tiene cargas positivas, ¿ok? Entonces, si el sodio tiene cargas positivas y dentro de nuestra membrana hay cargas negativas, estas cargas se van a atraer. Por lo tanto, el sodio irá hacia donde están esas cargas, porque los opuestos se atraen. Por lo tanto, el gradiente químico del sodio hace que el sodio se quiera meter y el gradiente eléctrico del sodio hace que el sodio también se quiera meter. Por lo tanto, significa que la fuerza impulsora del sodio va hacia el mismo lado. Luego, del potasio. Del potasio, pues igual tiene carga positiva, pero tenemos mucho potasio de este lado. Por lo tanto, si el potasio tiene carga positiva y los opuestos se atraen, esta carga positiva va a interactuar con esta carga negativa dentro de la membrana, por lo tanto no querrá dejar salir al potasio. Incluso va a atraer poquitos de estos 4.000 equivalentes por las cargas, porque pues interactuarán y se van a atraer. Por lo tanto, el gradiente eléctrico hace que el potasio se quiera meter. ¿Ok? Y por último, el cloro, pues el cloro tiene carga negativa y como dentro de la membrana también tenemos carga negativa, el cloro va a querer salir. ¿Por qué? Pues porque estas cargas negativas se están repeliendo. Por lo tanto, pues el único que tiene una fuerza impulsora eh, pues hacia el mismo lado respecto a su gradiente químico y eléctrico es el sodio. Y por lo tanto, el sodio es el que tiene la mayor fuerza impulsora. No sé si queda claro, esto no se me hace como tan complejo, pero pues como es la introducción, aunque luego sí es mejor ir lento porque si no les queda claro si nos podemos confundir. ¿Todo bien? Sí, no, tal vez. Bueno, asumiré que todo bien, ¿va? Sigamos. Tenemos el concepto de corriente eléctrica. Corriente eléctrica básicamente se refiere al movimiento de cargas. ¿Qué es el movimiento de cargas? Pues depende de dónde lo estudies. Por ejemplo, en física, en prepa, en secundaria tal vez estudiaron corriente eléctrica como movimiento de cargas. ¿Y a qué nos referíamos con estas cargas? Pues a los electrones como tal y a las cargas de los electrones. Aquí en fisio, la corriente eléctrica y el movimiento de cargas se refiere al movimiento de iones. ¿Por qué? Porque los iones están cargados y si se mueve un ion, se va a mover esa carga que tiene el ion. Por lo tanto, ese es el movimiento de cargas. Y tenemos una ley que nos va a estudiar esto. Esta ley es la ley de Ohm. ¿Qué nos estudia la ley de Ohm? Básicamente, pues la corriente eléctrica.
es decir, el movimiento de cargas. ¿Y de qué depende? Pues la verdad que está muy simple, ¿no? Arribita tenemos la diferencia de voltaje o la diferencia de potencial eléctrico, que es básicamente el mismo concepto que lo de diferencia de concentración, es decir, va a provocar más movimiento de cargas y más movimiento de iones, tener mucha diferencia de potencial que tener poquita, es decir, supongamos tenemos tres pues cargas positivas y una carga negativa. Estas cargas positivas van a ir hacia la negativa, pero supongamos tenemos, no sé, siete cargas positivas y una negativa, pues van a ir muchísimo más cargas y muchísimo más rápido hacia la negativa. ¿Por qué? Porque estás aumentando la diferencia de potencial eléctrico o pues lo que conocemos como voltaje. Supongamos, no sé, disminuyes las cargas positivas y aumentas las negativas, pues igual, ¿no? Con tal de que aumentes la diferencia de potencial eléctrico, estás aumentando el movimiento de esos iones como tal. Entonces, esto es inversamente proporcional a la corriente eléctrica. Y pues inversamente proporcional tenemos la resistencia. ¿A qué se refiere la resistencia? Aquí en fisio con que queda muchísimo más claro, pero se refiere a los canales que están cerrados. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos tenemos una membrana celular aquí. Esto es una membrana. Acá arriba es extracelular y acá abajo intracelular. Y tenemos dos canales, ¿ok? Ahí entre esos dos canales pues no hay resistencia porque ambos están abiertos. Pero supongamos cierras este canal y supongamos cierras este canal. Por más diferencia de cargas que tengas, aunque tengas 20 positivas acá y unas dos negativas acá o una negativa acá, esas cargas no van a poder pasar y no van a poder moverse. ¿Por qué? Porque tenemos los canales cerrados. Por lo tanto, aquí decimos que tenemos mucha resistencia. Si tenemos un canal abierto, pues tenemos un poquito de menos resistencia. Y si tenemos los dos canales abiertos, pues no tenemos resistencia. Entonces, básicamente a eso se refiere como de, pues, movimiento de cargas y los factores que influyen sobre el movimiento de cargas. Si la ley de Ohm sale positiva, o bueno, sale un número mayor o sale un número más alto o un número positivo, significa que hay más movimiento. Y pues si revisamos la fórmula tiene lógica, ¿no? Porque si aumenta este, aumenta este. Por lo tanto, significa que tenemos más diferencia de voltaje y que tenemos menos resistencia, por lo tanto hay más movimiento. Y si la ley de Ohm sale negativa, más movimiento, significa que tenemos menos movimiento. ¿Por qué? Porque ahí significaría que estaríamos aumentando el denominador. Por lo tanto, tendríamos muchísima resistencia. Entonces, a eso se refiere la ley de Ohm. Eh, en resumen, ¿de qué depende la corriente eléctrica y el movimiento de cargas? De la diferencia de, pues, la diferencia eléctrica o el voltaje y de la cantidad de canales abiertos. Ahora sí, el potencial de membrana en reposo. Ya les había dicho que el potencial de membrana en reposo básicamente es el potencial de membrana en una célula que no está haciendo nada, que solo está existiendo, ¿ok? Y les había dicho que este potencial era negativo, pero pues se los dije como dato, ¿no? No sé si se lo preguntaron, pero les planteo la pregunta, ¿no? ¿De qué hace al potencial de membrana negativo? Y pues eso es lo que vamos a responder aquí. Primero, tenemos un concepto
¿Qué es la conductancia? Conductancia es lo mismo que permeabilidad. Muchísimo potasio adentro y poco potasio afuera. Uy, se va a mover de mayor a menor concentración. Por lo tanto, se va a mover de mayor, que es adentro, hacia afuera, que tenemos poquito potasio. El potasio que carga tiene, pues tiene carga positiva. Es decir, está sacando cargas positivas. Por lo tanto, adentro, como estás perdiendo cargas positivas, te van a quedar cargas negativas. Eso es el potencial de membrana en reposo. ¿Y a qué se debe el potencial de membrana en reposo? A la conductancia del potasio, a la permeabilidad del potasio. ¿Por qué? Porque el potasio siempre está saliendo y por lo tanto sacando sus cargas positivas. Ahora me dirán, pero me dijiste que situación hipotética, de que solo sea eh, la membrana permeable al potasio, pues no es tan hipotética. ¿Por qué? Porque tenemos unos canales o poros que siempre están abiertos, que son llamados los canales de fuga de potasio, que como su nombre lo dice, lo que hacen es dejar que el potasio salga. ¿Ok? ¿Qué tan negativa se vuelve la membrana o qué tanto potencial de membrana en reposo tenemos si solo tuviéramos permeabilidad al potasio? Pues se dice que tiene un potencial de membrana en reposo de menos 86. ¿Por qué? Porque recuerden, estamos midiendo el potencial dentro de nuestra célula, ¿ok? Entonces eso es lo que hace principalmente el potencial de membrana negativo. Pero si solo fuera por eso, pues el potencial de membrana sería de menos 86. Y decimos generalmente que el potencial es de menos 90. Depende de la célula y depende de muchas cosas, pero ajá. Entonces, ¿quién otorga esos menos 4 milivolts más? La bomba sodio-potasio. ¿Esto por qué? Porque recuerden que está sacando tres cargas positivas que son del sodio y estás metiendo dos cargas positivas que son del potasio. Es decir, cada que una bomba funciona, está sacando una carga positiva más de lo que está metiendo. Es decir, estás perdiendo una carga positiva y perdiendo una carga positiva de nuevo y perdiendo una carga positiva de nuevo. Por lo tanto, esto es lo que nos está otorgando estos menos 4 milivolts que faltaban, esta pérdida de cargas positivas. Entonces, ¿qué hace al potencial de membrana negativo? Primero, y en su mayoría, los canales de fuga de potasio. Y en segundo, que la verdad que otorga casi nada, la sodio-potasio ATPasa. Entonces, si les preguntan, ¿qué hace el potencial de membrana negativo? ¿Ustedes qué van a contestar? Canales de fuga de potasio, o la salida de potasio de la célula, o la conductancia al potasio, la permeabilidad al potasio. Todo es lo mismo. O sea, se refiere al mismo concepto, ¿ok? Y bueno, eso de qué hace el potencial de membrana negativo. Ahora pongámoslo en otra situación. Estas sí son 100% como, pues, hipotéticas. Estas no pasan o no suelen pasar en reposo, pero vamos a verlas, ¿ok?
¿Qué pasaría si esta célula fuera 100% permeable al sodio, no a nada más? Recuerden que el sodio tiene muchísima cantidad afuera, entonces irá de mayor a menor concentración. Por lo tanto, se va a meter. Y pues como el sodio tiene una carga positiva, ¿qué harán esas cargas del sodio? Pues meter cargas positivas. Por lo tanto, si mides tu voltaje a los dos lados de la membrana, adentro será más positivo que afuera. Por lo tanto, acá tendrás un potencial de membrana en reposo positivo, si solo existiera el sodio. ¿De cuánto decimos que es si solo fuera permeable al sodio? De 61,3. Bueno, más 61,3, ¿ok? Entonces eso si fuera permeable al sodio. Ahora pongámonos en la situación de que solo fuera permeable al cloro. Recuerden, hay muchísimo cloro afuera de nuestra célula. Entonces irá de mayor a menor concentración. El cloro se va a meter, pero el cloro tiene cargas negativas, por lo tanto estarás metiendo cargas negativas. Entonces, si medimos los dos voltajes, el interior será más negativo que el exterior. Por lo tanto, decimos que tenemos un potencial de membrana en reposo negativo, si solo fuera permeable al cloro. ¿De cuánto es negativo? Decimos que de menos 70 milivolts. Pero pues el cloro por eso, porque estás metiendo cargas negativas, al contrario del potasio que está sacando cargas positivas, pero ambas nos están dando un potencial de membrana negativo. Pero en la vida real y lo que hacen nuestras células, pues es por el potasio, ¿ok? Perdón por apagar la cámara, pero como que se me estaba trabando. Ahora veremos otro concepto. Aquí puse una frase que suelen encontrar en los libros, se las voy a leer y la desglosamos, ¿va? Dice, si un ion aumenta su permeabilidad, jala el potencial de membrana en reposo para igualarlo con su potencial de equilibrio. Y pues introducimos como este nuevo concepto, que es el potencial de equilibrio. ¿Qué es el potencial de equilibrio? El voltaje al que el ion deja de moverse. Es decir, que tu gradiente químico más tu gradiente eléctrico sea igual a cero. ¿Ok? Lo que generalmente decimos o lo que generalmente nos referimos con potencial de equilibrio es esto, a la diferencia eléctrica, es decir, el voltaje. Entonces, ¿qué es el potencial de equilibrio? Daré un ejemplo para que quede más claro. Supongamos, no sé, tienes, pues el ejemplo normal, ¿no? De potasio. Recuerden, muchísimo potasio adentro de nuestra célula y poquito potasio afuera. ¿Qué va a pasar con ese potasio? Va a querer salir. ¿Cómo hacemos para que ese potasio deje de salir? Ahí es donde nos enfocamos en lo eléctrico. Tendríamos que poner muchas cargas negativas para que atraigan a este potasio y pues para que ese potasio no quiera salir. Aunque sea muchísimo potasio, pues estas cargas negativas estarán interactuando con ese potasio. Por lo tanto, el gradiente químico más tu gradiente eléctrico será igual a cero. No sé si se entiende, pero vamos a dar otro ejemplo. Por ejemplo, el sodio. El sodio siempre va a querer entrar, ¿ok? ¿Qué voltaje necesitarías adentro de la membrana para que el sodio deje de entrar? Pues necesitarías un voltaje positivo. ¿Para qué? Para que estas cargas positivas estén repeliendo al sodio que quiere entrar y por lo tanto no haya como este movimiento hacia adentro. Y pues a esto se refiere al potencial de equilibrio. Literalmente, como dice equilibrio, es que no entre más de lo que sale, ni salga más de lo que entre. ¿Por qué? Pues por este voltaje que le estamos poniendo a la membrana. Ahora, la frase dice, si un ion aumenta su permeabilidad,
jala el potencial de membrana en reposo para igualarlo con su potencial de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que el cuerpo siempre va a buscar el equilibrio, siempre va a buscar la homeostasis, ¿ok? Entonces, si tú dejas a un ion libre, lo que va a hacer es buscar su propio equilibrio, es decir, llevarlo al voltaje en el que se deja de mover. Por lo tanto, les puse estos tres voltajes. Supongamos, tenemos el potencial de membrana en reposo, que les dije que era de -90, ¿ok? Este, el que puse con la línea gruesa, es el potencial de membrana en reposo. Supongamos, aumentas la permeabilidad al sodio. ¿Qué hará el sodio? Pues empezará a meter cargas positivas, empezará a aumentar el voltaje aquí y a llevarlo a este voltaje positivo al que dejará de meterse sodio, es decir, a su potencial de equilibrio. Por lo tanto, tu potencial de membrana en reposo estaría exactamente en el +61 del potencial de equilibrio del sodio. ¿Por qué? Porque le estás dando como total libertad de que se mueva como quiera. Pero en reposo, canales de sodio abiertos, pues no hay como tal. Por lo tal, no pasa esto. Supongamos haces lo mismo con el cloro. El cloro lo que querrá hacer es poner voltaje negativo. ¿Para qué? Para que esas cargas negativas se repelan y el cloro no entre. Por lo tanto, si aumentas la permeabilidad del cloro, el cloro se va a meter, va a empezar a aumentar las cargas negativas adentro, va a empezar a aumentar el potencial de membrana en reposo y por lo tanto se dejará de mover. Pero gracias a que se movieron estas cargas, tu potencial de membrana en reposo es igual al cloro. ¿Ok? No sé si queda claro. Y ahora, como les decía, esto apoya nuestro potencial de membrana en reposo negativo, que les decía que en situaciones normales es de -90. ¿Por qué? Porque les dije que se debía a la alta permeabilidad al potasio o a la alta conductancia al potasio. Entonces, en situaciones normales tenemos muchísima permeabilidad al potasio, por lo tanto, el potasio va a salir, va a hacer que al salir se queden cargas negativas adentro porque estás sacando cargas positivas y al tener muchas cargas negativas adentro, este potasio va a interactuar con estas cargas positivas y va a querer dejar de salir. Es decir, va a estar en equilibrio con su gradiente químico y con su gradiente eléctrico. Por lo tanto, su potencial de membrana en reposo o su potencial de equilibrio por la alta permeabilidad estaría en -94. Pero me dirán, el potencial de membrana en reposo es -90. ¿Por qué? Pues porque aunque haya muchísima permeabilidad al potasio, no significa que no haya poquita, muy poquita permeabilidad al cloro y muy poquita permeabilidad al sodio. Por lo tanto, el potasio, como es el más permeable, lo jala a su potencial de equilibrio, pero el cloro y el sodio lo tratan de jalar hacia arriba, es decir, a este -90, y ahí se queda. Pero, pues, con que les va ganando el potasio porque es el que más los está jalando y es el que más los está acercando a su potencial de equilibrio. ¿Ok? Sé que esto es medio revuelto, pero pues cualquier cosa que quiera que repita o así, pónganmela en el chat, ¿va? No sé si quedó claro, pero pues sí. De aquí tenemos dos ecuaciones. La primera es la ecuación de Nernst y la segunda es la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz. Primero veamos la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst lo que nos dice o lo que quiere calcular es a qué voltaje deja de difundir un ion. Eh, ¿a, a qué nos referimos con a qué voltaje? Pues a qué voltaje intracelular necesitamos para que ese ion deje de difundir. Es decir, la ecuación de Nernst calcula el potencial de equilibrio. Como pueden ver, es una ecuación enorme, es una ecuación con muchas cosas. Les puse qué para que más o menos lo sepan si se los preguntan, pero definitivamente nadie se los pondrá a calcular
porque pues no es necesario, porque los potenciales de equilibrio ya están calculados y estandarizados, pero lo único que quiero que entiendan es como el desglose de la ecuación. Todo esto de aquí para acá, tanto la valencia como la constante de Faraday, como la temperatura, se refiere al gradiente eléctrico. Y esto que dice ion outside and ion inside es el gradiente químico, es decir, la diferencia entre el extracelular y el intracelular. Entonces, ¿de qué depende el potencial de equilibrio? Del gradiente eléctrico y del gradiente químico. ¿Y qué calcula la ecuación de Nernst? Pues más que nada el gradiente eléctrico, porque pues es el voltaje que tú puedes cambiar, ¿ok? La ecuación de Nernst es el potencial de equilibrio y súper importante que aprendan esto de un ion, es decir, de uno solo. O sea, solo puedes poner en la ecuación potasio o sodio o cloro, el que quieras, pero uno solo, ¿ok? Y la ecuación de Goldman-Hodgkin y Katz calcula lo mismo que la ecuación de Nernst, que es el potencial de equilibrio, pero de todos los iones al mismo tiempo. Y si es el potencial de equilibrio de todos los iones al mismo tiempo, podemos decir que lo que calcula es nuestro potencial de membrana en reposo. ¿Por qué? Pues porque, como les dije, el potencial de membrana en reposo está en -90 por la alta permeabilidad del potasio y por la pequeñísima aportación al trabajo en equipo del cloro y el sodio. La ecuación de Nernst ignora la aportación de el sodio y el cloro, y la ecuación de Goldman, aunque sea poquito, pues sí los toma en cuenta. Entonces, lo que saca la ecuación de Goldman es el potencial de membrana en reposo, que es igual al potencial de equilibrio de todos los iones sumados. ¿Ok? Y pues es lo que calcula. Entonces, bueno, primero vamos a desglosarla. ¿Qué significa P? Permeabilidad. Si pueden ver, hay permeabilidad a todo. ¿Ok? Permeabilidad del potasio, permeabilidad del sodio, permeabilidad del cloro. ¿Y qué significan estos? Pues son diferencias de concentración. Entonces, ¿qué toma en cuenta la ecuación de Nernst? La permeabilidad y las diferencias de concentración. Eso que nos traduce que el potencial de membrana en reposo depende de la permeabilidad y del gradiente químico. ¿Vale? Y por último de esta parte tenemos las alteraciones en el potencial de membrana en reposo. Estas alteraciones eh, luego son medio confusas, entonces cualquier cosa me dicen, ¿va? ¿Qué pasa si consumes más potasio? Es decir, te comes en un día 90 pencas de plátano y pues tu potasio aumenta muchísimo, ¿no? ¿Dónde aumentará por lógica? En el extracelular. ¿Por qué? Pues porque ese potasio se absorbe por el estómago y del estómago pasan los nutrientes, bueno, no en el estómago, no en el intestino delgado, y del intestino delgado pasan los nutrientes a la sangre. Y pues la sangre es líquido extracelular, por lo tanto, aumenta el potasio en el líquido extracelular. ¿Ok? En el líquido intracelular pues no va a pasar nada, va a estar normal porque ahí no lo estás aumentando. Y tenemos esto que es la diferencia de gradiente. Veamos qué pasa. Primero con el potasio, ¿va? Generalmente lo tenemos, como habíamos dicho, entre 4 a 140 miliequivalentes. Es decir, 4 en el intracelular y el 140 en el extracelular. Esto es a lo que me refiero con gradiente, ¿ok? O con diferencia de concentración. Que se despolarice significa que tu potencial de membrana
se hace más positivo. O más electropositivo o menos electronegativo, es lo mismo, ¿ok? Y que se hiperpolarice significa que se hace más negativo. ¿Qué pasa si con el sodio aumenta el gradiente, disminuye el gradiente? De sodio intracelular tenemos como 10 y de sodio extracelular tenemos como 140. Creo que ya se los revolví. Pero bueno, vamos a explicar lo de sodio y ahorita volvemos a esto. Ajá. ¿Qué pasa si consumes más sodio? ¿Ok? Si consumes más sodio, estás aumentando este 140 y por lo tanto estás aumentando tu gradiente o tu diferencia de concentración. Por lo tanto, tu sodio extracelular, cuando estás consumiendo más, está aumentando. Tu sodio intracelular, pues no está cambiando. Tu gradiente, como le estás aumentando, está aumentando. Y por lo tanto, recuerden, si aumenta el gradiente, hay más movimiento. Y el sodio lo que hace es meterse, por lo que mete cargas positivas y por lo que se despolariza. Ahora, ¿qué pasa si consumes menos sodio? Si consumes menos sodio, estarías moviendo esta línea de acá hasta acá, supongamos a 130.000 equivalentes, por lo tanto hay menos movimiento porque hay menos gradiente, entran menos cargas positivas, es decir, adentro se queda negativo porque no están entrando estas cargas positivas, por lo tanto se hiperpolariza. Volviendo al del potasio, se los revolví porque los puse al revés, ¿ok? Perdón. Recuerden, 140 más o menos sería del intracelular y 4 del extracelular. Dejen borro esta línea. Ajá, ese es nuestro gradiente, ¿ok? Supongamos consumes más potasio, ese potasio aumenta en el extracelular, por lo tanto estarías aumentando este, ¿ok? Supongamos de ese 4 los pondré al revés para que quede más claro. Pero recuerden, este es intra y el otro es extra. Supongamos de este 4 lo aumentas a 10, ¿ok? Es decir, lo estarías aumentando. Nuestro gradiente, que generalmente está así, ahora estaría así. Por lo tanto, estás disminuyendo el gradiente. Por lo tanto, va a haber menos movimiento. Y si hay menos movimiento, estas cargas positivas del potasio se van a quedar adentro. Por lo tanto, se va a despolarizar. Ahora, supongamos consumes menos potasio, es decir, de este 4 el extracelular, este tienes, no sé, 2. Es decir, lo desplazas hasta acá. ¿Qué va a pasar con tu gradiente? Se va a ir hasta acá. Por lo tanto, se hará muchísimo más grande. Si haces tu gradiente más grande, habrá más movimiento, por lo tanto esas cargas positivas del potasio van a salir más, por lo tanto dentro se hará más negativo.
Es decir, ahí decimos que se hiperpolariza, ¿ok? No sé si quedó claro, perdón la confusión, ¿todo bien? Vale. Pasando como a siguiente tema, muy relacionado con el anterior, pero pues siguiente tema, es esto de potencial electrotónico. ¿Qué es un potencial electrotónico? Se refiere a cambios o sacar a una célula del potencial de membrana en reposo sin ser potencial de acción. Ahorita veremos qué es un potencial de acción, ¿ok? Pero bueno, primero, ¿cómo sacas al potencial de membrana en reposo? ¿Ok? Supongamos esta línea amarilla es tu potencial de membrana en reposo y aquí esta T es de tiempo, ¿ok? Es decir, aquí como 1 segundo, 2 segundos, 3, 4. Vale, ¿cómo lo sacas del potencial de membrana en reposo? Abriendo canales o cerrando canales pueden sacar el potencial en reposo. Por ejemplo, supongamos abres un canal de sodio. ¿Qué va a pasar con el sodio? Se va a empezar a meter a la célula. ¿Por qué? Porque recuerden que tiene una gran fuerza impulsora. Entonces, si se mete a la célula, metes cargas positivas, por lo tanto, tu voltaje va a empezar a aumentar, pues por estas cargas positivas que estás metiendo. ¿Ok? Eso, ese aumento de voltaje, es a lo que conocemos como potencial electrotónico. Tenemos el otro tema, que es potencial de acción, que dice sin ser potencial de acción. Entonces, ¿qué es un potencial de acción? Es cuando este potencial electrotónico llega a algo que conocemos como umbral. ¿Qué es un umbral o que se suele entender por umbral? Es que cuando cruzas eso, cuando cruzas este umbral, sucede algo. ¿Qué pasa cuando cruzas este umbral aquí en este tema? El potencial de acción, que ahorita vemos qué es, pero básicamente es meter más cargas positivas, ¿ok? ¿Qué es un potencial electrotónico? Un pequeño aumento de voltaje debido a que se abrió un canal transitoriamente o que, no sé, un neurotransmisor abrió un canal o una hormona abrió un canal, pues eso es sin pasar el umbral, ¿ok? Entonces, ¿cómo sacas el potencial de membrana en reposo? Abriendo o cerrando canales. También puedes sacar el potencial de membrana en reposo hacia negativo, por ejemplo. Supongamos, abres, bueno, más bien, supongamos, abres muchísimos más canales de potasio, ¿ok? ¿Qué va a pasar si abres más canales de potasio? Va a salir muchísimo más potasio. Entonces, estas cargas positivas salen. Si salen esas cargas positivas, adentro se vuelve muchísimo más negativo. Por lo tanto, tu potencial electrotónico se vería negativo. ¿Ok? Cualquier cosa que sea sacarlo del umbral debido a que abres o cierras canales, depende. Si pasa el umbral, es potencial de acción. Si no pasa el umbral, es potencial electrotónico. ¿Ok? Ahora, ¿a qué potencial de equilibrio debemos acercarnos si queremos despolarizarla? Es decir, si queremos hacer nuestra célula más positiva. ¿A cuál? Pues al sodio. Incluso, en términos estrictos, podríamos decir que al cloro. ¿Por qué? Pues porque nuestro potencial está en -90 y el de equilibrio del cloro está en -62, entonces la estaríamos haciendo más positiva. Aunque no le estamos haciendo positiva, pues de -90 a 62 es más positivo el -62. Pero dejémoslo en que al sodio, ¿ok?
A ese potencial debemos acercarlo. ¿Cómo? Abriendo canales. ¿Canales de qué? De sodio. Y si queremos hiperpolarizarla, es decir, hacer nuestra célula más negativa, pues ¿qué debemos hacer? Debemos abrir canales de potasio. ¿Por qué? Por esto que ya les explicaba. Entonces, eso es un potencial electrotónico, ¿ok? Y ahora sí, mi tema favorito, el tema que más me gusta, que es potencial de acción, ¿vale? Potencial de acción está muy relacionado a todo lo que ya vimos, pero aquí con que sí lo podemos aplicar a las células y a cualquier célula. ¿Qué es el potencial de acción? Es un cambio súbito en el voltaje de membrana. ¿Qué es un cambio súbito? Que de negativo pasa a positivo y de positivo pasa a negativo de nuevo. Es decir, de negativo, que es nuestro potencial de membrana en reposo, se va a despolarizar y luego va a volver a nuestro potencial de membrana en reposo. Básicamente así funciona un potencial de acción. Pero veamos cómo. Tenemos el potencial en reposo, ¿ok? Y luego dijimos que un potencial electrotónico era aumentar el voltaje sin que llegue al umbral. Entonces, aumentas el voltaje, ya sea porque abres canales de sodio o ya sea porque cierras canales de potasio y se acumulan cargas positivas dentro de tu célula, pues eso es nuestro potencial electrotónico o también tiene otro nombre, se me olvidó decirles, que es potencial local, ¿ok? Este potencial puede ser por, no sé, porque una neurona mandó ese estímulo de que abran ese canal, o porque una neurona conectó con otra y le pasó cargas positivas, o por una hormona, puede ser por muchísimas cosas, ¿ok? Las iremos viendo, incluso en órganos de los sentidos, pero entiendan que un potencial local, pues es eso sin llegar al umbral. ¿Qué pasa cuando llegas al umbral? Se vuelve potencial de acción. Ahora, ¿por qué se vuelve potencial de acción? ¿Qué pasa si superamos este umbral? Cuando superamos este umbral, tenemos algo conocido como canales de sodio dependientes de voltaje, ¿ok? Estos canales de sodio dependientes de voltaje se abren cuando llegamos aproximadamente a menos 55 milivolts, es decir, cuando hacemos a nuestra célula más electropositiva. Cuando pasa eso, se abren estos canales de sodio y ¿qué van a hacer? Van a meter más sodio a nuestra célula. Por lo tanto, se volverá muchísimo más positiva. Y eso pues súper rápido. Se dice que el potencial de acción es algo de todo o nada, porque o llegas al voltaje al que se abren estos canales de sodio dependientes de voltaje o no. Pero cuando llegas al voltaje, sí o sí se van a abrir todos los canales. ¿Por qué? Porque si abres uno, mete más cargas positivas y si mete más cargas positivas, se abre otro y se abre otro y se abre otro. Por lo tanto, tu voltaje va a aumentar muchísimo porque a tu célula estás metiendo muchísimas cargas positivas. ¿Ok? Ahora, cuando llegamos a menos 70 milivolts, eso es detectado por los canales de sodio dependientes de voltaje, pero pues este voltaje va a cerrar los canales que estaban abiertos, ¿ok? Y aparte es detectado por otros canales, que son estos, canales de potasio dependientes de voltaje. Estos canales de potasio dependientes de voltaje se van a abrir cuando detecten un voltaje de menos 70 milivolts. Entonces, cuando detectan este voltaje, se abren y recuerden que el potasio está muy concentrado adentro, poco concentrado afuera,
por lo tanto va a salir, por lo tanto saca cargas positivas, por lo tanto el voltaje se vuelve negativo, por lo que hará esto, ¿ok? Entonces va a volver a nuestro potencial de membrana en reposo. Cuando llega a este potencial de membrana en reposo, se cierran estos canales de potasio dependientes de voltaje y pues volvemos a nuestro potencial normal, ¿ok? Esto básicamente es un potencial de acción. ¿Para qué sirve el potencial de acción? Pues para muchísimas cosas, pero principalmente sirve en las células excitables, es decir, en neuronas y en músculo. Por ejemplo, supongamos activas un potencial de acción en músculo, eso puede abrir canales de calcio, ese calcio va a entrar y va a generar contracción. Supongamos generas un potencial de acción en neuronas, eso va a abrir canales de sodio, por ejemplo, va a entrar más sodio y eso provocará liberación de neurotransmisores y pues va a provocar la sinapsis. Principalmente el potencial de acción sirve en estas dos células. De hecho, es exclusivo de células excitables, ¿ok? Esto no pasa en hígado, no pasa en riñón. Esto es en pura neurona y músculo. Pero eso es el potencial de acción. Antes de pasar como al repaso de potencial de acción que tengo, porque puse muchísimos esquemas, hice muchísimos esquemas para que lo repasen y para que lo entiendan, porque si entienden potencial de acción, entienden muchísima fisión, ¿ok? Entonces, primero, antes de pasar a eso, estudiemos los canales como tal. Tenemos los canales de sodio dependientes de voltaje. Estos canales tienen dos compuertas. Tienen una compuerta llamada compuerta de activación y tienen una compuerta llamada compuerta de inactivación. La compuerta de activación y la compuerta de inactivación van a causar diferentes cosas y sirven para diferentes cosas. Por ejemplo, este es nuestro canal, pues en un estado de reposo, ¿ok? En un estado normal, es decir, en menos 90 milivolts. Es decir, en la gráfica de este lado, ¿ok? Este sería menos 90 milivolts. Entonces, en reposo tenemos la compuerta de activación cerrada y la compuerta de inactivación abierta, pero pues aunque una esté abierta, no pueden pasar los iones de sodio, pues no pueden pasar los iones de sodio, ¿ok? Hasta que abrimos la otra compuerta, que quedamos que se abría cuando pasabas el umbral, es decir, a menos 70 milivolts. Hasta que llegues a menos 70 milivolts, se va a abrir la compuerta de activación. Cuando se abre esta compuerta de activación, pueden pasar las cargas de sodio y esas cargas de sodio se van a meter a la célula. Y ahí es donde comienza nuestro potencial de acción. Ahora, este se quedará abierto desde los menos 70 milivolts hasta los más 35 milivolts puede llegar. ¿Esto por qué? Pues porque si llega a los más 35 milivolts que puede llegar una célula, a este voltaje se va a cerrar nuestro canal y ahí es donde se cerraría, se abriría el de potasio y pues es donde lo haríamos negativo, ¿vale? Pero bueno, ahorita vemos eso. ¿Y cuál se va a cerrar? Cuando llegamos a los más 35 milivolts, se va a cerrar la compuerta de inactivación. Si cerramos la compuerta de inactivación, pues esa es una característica como de todas las células que esta compuerta no responde a voltaje. Es decir, esta, aunque le mandes más voltaje, aunque le mandes más cargas, no va a abrir, ni de chiste, ¿ok? Y pues es como un mecanismo de defensa que ahorita veremos, ¿vale? Y pues por último,
va a volver al reposo. Es decir, esta compuerta de inactivación se va a abrir y se va a abrir y se va a cerrar la de activación. Es decir, en el periodo de inactivación y en el periodo de reposo no van a pasar cargas. ¿Pero por qué? Por diferentes compuertas, ¿vale? Recuerden esto aproximadamente a más 35 milivolts, que es como lo mayor a lo que puede llegar una célula. Pero, como vimos acá, desde el menos 70 que puede llegar a una célula, puede que pase esto. Y el canal de potasio pendiente de voltaje es mucho más sencillo, solo tiene dos compuertas, que es, pues, se abre o se cierra, ¿ok? Cuando está activado, es decir, cuando estamos a más 35 milivolts, se va a abrir y va a dejar salir potasio, y cuando estamos en unos menos 90 milivolts, se va a cerrar. Muy fácil, ¿no? Literal se llama como mecanismo de bola, no sé qué. Muy sencillo. Y veámoslo en este esquema como que integra todo, ¿vale? Tenemos los menos 90 milivolts de este lado. Este ejemplo hay que hacerlo con el de más 35, ¿vale? Que es como lo más común en la célula. Entonces, a estos menos 90 milivolts quedamos que teníamos tres canales. Tenemos el canal de sodio dependiente de voltaje, que va a estar cerrado. Tenemos el canal de potasio dependiente de voltaje, que aquí también va a estar cerrado. Y aquí agregué otro canal, que son estos canales, refiriéndose al potencial local, que pues ese igual va a estar cerrado en reposo, ¿ok? Es decir, en reposo todos están cerrados. ¿Cuándo sacamos del reposo a esta célula? Cuando iniciamos al potencial local o al potencial electrotónico, pues cuando abrimos este canal, que sería un canal dependiente del ligando, por así decirlo, en este caso, y pues ¿qué hará este canal? Va a meter cargas positivas. Tomen como si aquí fuera intracelular, ¿vale? Y afuera, extracelular. Mete cargas positivas, pasa nuestro umbral, abre los canales de sodio dependientes de voltaje, en específico la puerta de activación, y se meten más cargas positivas. Por lo tanto, se va a volver más positivo. Esto quedamos que se llamaba despolarización. Aquí el canal de potasio está cerrado, ¿no? ¿Hasta qué? Hasta que llega a más 35 milivolts. A más 35 milivolts se cierra la compuerta de inactivación del canal de sodio dependiente de voltaje y se abre la compuerta del canal de potasio dependiente de voltaje. ¿Qué hace este canal? Deja salir potasio y si deja salir potasio, pues pierdes cargas positivas y se hace más negativo tu potencial de membrana. Eso quedamos, bueno, en este caso es repolarización, ¿ok? Que es hacerlo más negativo. Ahora, si lo hacemos más negativo que el potencial de membrana en reposo, que es esta curvita, es a lo que conocemos como hiperpolarización, ¿vale? Y pues que devolverá de la hiperpolarización al potencial de membrana en reposo, pues será la sodio-potasio TPase, será los canales de fuga de potasio, que es lo que quedamos que mantenía nuestro potencial de membrana en reposo. Eh, el estado de hiperpolarización lo conocemos como un estado de hipoexcitabilidad o de que estás inhibiendo algo. ¿Por qué? Pues porque si estás hasta acá, si una célula se queda en hiperpolarización, le costará muchísimo más alcanzar el umbral. Por lo tanto, puede que haya menos contracción muscular o que haya menos sinapsis. Este estado, véanlo como un estado de inactivación, ¿vale? Tenemos este esquemita, también está mostrando como las fases del potencial de acción. Este es reposo, en el que todo está cerrado. Este es nuestro potencial local.
en el que tenemos cerrado el canal de potasio y tenemos cerrado el canal de sodio, pero tenemos abierto el canal dependiente del ligando, por lo tanto aquí empieza a aumentar el voltaje por las cargas positivas. Aquí tenemos la despolarización y pues en la despolarización por el voltaje se abre el canal de sodio, empiezan a entrar cargas positivas hasta que alcance el voltaje al que se abre el de potasio y se cierra el de sodio, que en este momento ya sería repolarización. En la repolarización, pues se cierra el de sodio y se abre el de potasio. Por lo tanto, cargas positivas del potasio que tenías adentro se empiezan a salir, ¿ok? Por lo tanto, adentro se empieza a volver más negativo. Y pues así en ciclo, ¿no? Vuelves al potencial de membrana en reposo, potencial local, despolarización, y pues empieza a dar vueltas, ¿vale? ¿Por qué es importante que el canal de sodio tenga tres compuertas? Pues porque les dije que era como un mecanismo de defensa, que es el potencial refractivo o refractario absoluto y el potencial refractario relativo. En el potencial refractario absoluto, aquí tenemos cerrada esta compuerta, que es la compuerta de inactivación, es decir, la que no responde a voltaje. Esta parte rojita de la gráfica, es decir, esto es donde todos nuestros canales de sodio dependientes de voltaje tienen la compuerta de inactivación cerrada. Supongamos le mandas otro estímulo, ¿ok? Supongamos empiezas a meter más cargas positivas a esta célula, aunque llegue al umbral, no va a generar otro potencial de acción. ¿Por qué? Pues porque esta compuerta no responde a voltaje, por lo tanto no se va a abrir. Y pues es un mecanismo de protección. Por ejemplo, supongamos el músculo, por X razón empiezas a mandar potenciales de acción y a mandar potenciales de acción, vas a generar contracción y contracción y contracción. Y pues eso no es bueno para el músculo. Por lo tanto, para eso existe la compuerta de inactivación. Y tenemos el periodo refractario relativo. Aquí el 50% de nuestros canales están con la compuerta de inactivación cerrada y el 50% de nuestros canales están con la compuerta de activación cerrada. Es decir, si mandas un estímulo con voltaje, puede que este 50% de canales con la compuerta de activación cerrada se abran. ¿Por qué? Porque esta compuerta sí responde a voltaje. Entonces, si se abren, puede generar otro potencial de acción desde aquí. ¿Ok? Entonces, ese es el periodo refractario relativo, en el que el 50% no genera, pero el otro 50% sí. Pero pues claramente aquí necesitas muchísimo más voltaje del que necesitarías. ¿Por qué? Pues porque solo el 50% de tus canales estarían respondiendo. Tenemos la alteración por cambios en iones, pero yo creo será el ejercicio para la siguiente clase porque pues me da pendiente de que les dije de 1 hora y ya me tardé un poquito más. Entonces ya solo veamos como el repaso para esto, ¿va? Y esto lo vemos la siguiente clase. Si quieren irlo pensando, pues véanlo como de que qué pasa con el potencial de acción, si hay muchísimo sodio extracelular y si hay muy poco sodio extracelular, qué pasa si hay muchísimo potasio y si hay muy poco potasio. Y por último, sé que esto no lo hemos tocado, pero ¿qué pasa si hay muchísimo calcio y si hay muy poquito calcio? Entonces esto lo vemos la siguiente clase, igual nos sirve como para hacer esto de la repetición espaciada y así. Entonces lo tocamos la siguiente clase, ¿va? Y por último, el mini repaso del caso clínico que les doy. En este caso, pues yo se los voy a desglosar, ¿va? Dice, paciente granjero que coge semillas de una planta la cual contiene guabaína. ¿Qué es esta molécula? Pues su característica es que inhibe la sodio-potasio ATPasa.
¿ok? Por lo tanto, no va a funcionar. Si no va a funcionar la sodio-potasio ATPasa, pueden pasar muchísimas cosas, ¿ok? En primera, pues estaremos acumulando sodio dentro de nuestra célula, entonces aumenta, es como spoiler igual del ejercicio, ¿no? Pero ajá, aumenta el sodio dentro de nuestra célula y si estamos aumentando el sodio dentro de nuestra célula, estamos aumentando las cargas positivas, por lo tanto esto se va a despolarizar. Y pues, ¿qué está pasando con el potasio? No está entrando, pero lo más importante por ahora es que el sodio se está acumulando dentro de nuestra célula, por lo tanto, acumulas cargas positivas. ¿Ok? ¿Qué síntomas esperarías encontrar? Pues principalmente serían síntomas de hiperexcitabilidad. ¿Por qué? Pues porque la estás despolarizando. Que pueden ser convulsiones, puede ser contracción muscular, cualquier cosa de hiperexcitabilidad, ¿ok? ¿Qué estaría pasando con el potencial de membrana en reposo? Pues cuando estás poniendo cargas positivas, lo estarías pues hiperpolarizando. Bueno, más bien despolarizando, ¿vale? ¿Y qué pasa con el potencial de acción? Pues hay más probabilidad de que se active. Este caso clínico pues es medio pues complejo, un poquito más avanzado. A ver si en alguna clase en donde entiendan o donde ya veamos un poquito más sobre sinapsis y todo eso se los puedo explicar. Pues porque puede haber momentos donde haya hiperexcitabilidad, puede haber momentos donde haya hipoexcitabilidad, donde se despolarice, donde se hiperpolarice, pero depende más de más cosas, ¿ok? Más como del equilibrio del potasio, del equilibrio del sodio, de tener una hipercalemia, pero lo que quiero que aprendan de este caso es qué pasa si la bomba sodio-potasio se descompone, qué pasa si acumulas cargas positivas, qué pasa si acumulas cargas negativas, ¿vale? Entonces, quédense con eso. ¿Qué pasa si la bomba sodio-potasio se descompone? Pues acumulas cargas positivas, ¿ok? Esto es para que repasen ustedes de que potencial de equilibrio es gradiente químico más gradiente eléctrico igual a cero. ¿Ok? La ecuación de Nernst calcula el potencial de equilibrio de un ion. La ecuación de Goldman-Hodgkin y Katz calcula el potencial de equilibrio de todos los iones. Es decir, el potencial de membrana en reposo. Y por último, les dejé como este ejercicio para que practiquen de que las fases del potencial de acción, ¿ok? Ese pueden hacerlo ustedes, pero si quieren igual lo revisamos la siguiente clase. Igual está en las fichas de repaso que en cuanto termine el módulo se las iré pasando. Pero fase cero, pues está por colores, ¿no? Vean cuál es fase cero, vean cuál es esta fase, que no la contamos como fase como tal. Vean cuál es fase uno, cómo se llama la fase 2, cómo se llama la fase 3 y pues volvemos a fase cero, ¿ok? Y esto, que pues, ¿qué sería? Pero sí, eso es para que lo medio practiquen ustedes, traten de hacerlo de memoria, no tiene caso que lo hagan con sus apuntes, entonces revísenlo. Y por último, el resumen de toda la clase, que dice que el potencial es la diferencia entre las cargas a los lados de la membrana. El potencial de membrana en reposo es negativo, el potencial de membrana en reposo es en su mayoría debido a la conductancia o a la permeabilidad del potasio. La despolarización es debido a la conductancia del sodio, es decir, a la permeabilidad del sodio debido a que estás abriendo cargas, bueno, estás abriendo canales de sodio dependientes de voltaje y la repolarización es debido a la conductancia del potasio, ya que estás abriendo canales de potasio dependientes de voltaje, ¿vale? ¿Alguna duda o todo bien? ¿Todo bien? Vale. Cualquier duda, tienen mi WhatsApp. Y pues nos vemos para la siguiente clase. ¿Va?